Riesgo mental se asocia técnicamente a cualquier tipo de afección o trastorno a nivel de, bueno, acá en la liga tenemos más conocido quizás el tema de los polimetales, etc. Pero no se ha definido aún cuál va a ser el gatillante para que, en este caso, los bebés puedan padecer este síndrome de Down. ¿Sí? Lo que sí, todos van a empezar a hablar como Luque, que ojalá la detección sea lo más precoz posible, y se han hecho estudios y vamos a ver algunos en donde los papás tienen acceso a poder hacer imagenología para poder determinar si es que posiblemente tenga o no tenga un niño con esta condición. Que esa es lo más avanzado que se pueda llegar. Y después ya con el tiempo, una vez que nace, podemos saber quizás la otra parte de la teoría. Entonces lo que vamos nosotros a enfocarnos más que nada es en esto, en la alteración del desarrollo motor, que es nuestra área. En la parte ya intelectual y asociada a eso, vamos a tener que trabajar con otros terapeutas. ¿Sí? Como definición, vamos a encontrar que, este caballero ya lo nombraron ayer, este doctor encontró o empezó a dar a conocer esta alteración, pero fue años posteriores ya a su descubrimiento que ya se encontró el origen donde estaba la alteración. ¿Sí? En este caso, este doctor neurólogo, Jerome, lo que hizo fue descubrir que todo esto estaba asociado al par 21. El doctor Dan, lo que hizo fue expresar o dar a conocer esta discapacidad o alteración cognitiva. Hoy día después ya vamos a hacer cromosómica o genética, como ha ido avanzando en la sociedad. Como les decía ayer, también existen tres tipos de síndrome de Down. Vamos a encontrar una trisomía pura, una dislocación y un mosaicismo. La trisomía pura tiene que ver con que un cromosoma extra se va a expresar en la mayoría de las células que usted va a ver en este pequeño. Y luego vamos a encontrar dos variantes que tienen que ver con, más que nada, el mosaicismo, que es una parte que se va a encontrar en algunas células, o la translocación, que también es un poquito menor, bueno, en este caso es mucho menor que la trisomía pura, pero el mosaicismo es menor en su generalidad, lo que hace que se exprese de menor manera quizás en la condición. Por eso les comentaba ayer, el síndrome de Down en sí, la trisomía pura es el que se ve en la mayoría de los casos. Por no decir casi más del 90% de los chicos con síndrome de Down tienen un cromosoma extra en casi todas sus células. Pero hay variantes, como el mosaicismo, como les decía, que va a estar solamente esta célula o este cromosoma extra en alguna célula, lo que le permite tener mayor quizás habilidad en algunos aspectos. ¿Ya? Por eso se habla que quizás los mosaicos, que así se les denomina, tienen menores afecciones o menos trastornos motores, intelectuales, etc. Y entre medio están los que tienen esta translocación, que es un fragmento de un cromosoma que se une a otro. ¿Ya? Es la diferencia con el mosaicismo. Es la trisomía pura, todas las células, mosaicismo, pocas células, las translocaciones son fragmentos del par. Si vemos más detalles, acá también la trisomía libre, la translocación y el mosaico, y ahora el mosaicismo, con sus características para que usted lo pueda tener como apunte. Por lo tanto, si ustedes trabajan con un niño con síndrome de Down, con un adulto con síndrome de Down, muchos de ellos a veces tienen esta definición. ¿Qué ocurre en el día a día? Muchos de los padres que usted les va a preguntar, como ellos se informan mucho de su hijo y de su cuadro, todos te van a decir, no, que mi hijo tiene rasgos de mosaico, porque ya conocen que el pequeño es un poquito más funcional, etc. Es como los papás piensan que tienen un niño, yo les digo que son niños que salen más de lo normal, que mi hijo es un poco porque sabe colocar videos en YouTube. Ya, eso es porque el papá no se gestiona mucho. Si manejar un computador de forma independiente, quizás yo creo que tenga mayor autonomía. En sí, el tema del mosaicismo, la translocación y la trisomía pura tienen que tener un estudio genético que no vale. Es carísimo, entonces no corresponde quizás poder decir a los papás que lo hagan, pero tenemos que tener esta esperanza de que quizás tengamos rasgos mosaicismo de mosaico, en donde vamos a tener menos grado de limitación y podemos sacar la funcionalidad del pequeño a reducir. Pero también pensando que puede ser una trisomía libre, que vamos a tener una discapacidad cognitiva y la motora bastante variada. Esto es una TN o una ecografía transnucal, que se denomina así en la parte más clínica. ¿Para qué la hacen? Para poder observar el desarrollo del lecho cerebroso y para poder observar también el desarrollo de la parte posterior del encéfalo. Cuando hay alteraciones en la ecografía transnucal, los doctores empiezan a detectar esto de forma preventiva o
señalan que podríamos tener indicadores de síndrome de Down. Entonces lo que hacen es ver si la nuca y la formación ósea se está generando, porque una de las alteraciones genéticas o las expresiones genéticas del síndrome de Down es que se le ve más pequeño. Entonces eso también altera la forma del cráneo. Ustedes saben que las estructuras se van a formar a partir de otras estructuras para poder mantener su forma, etc. Entonces esta ecografía lo que nos permite saber que, si no mal recuerdo, esta ecografía se hace constantemente en Chile. Tenemos una educación bastante buena respecto a los diagnósticos prenatales. Y si aparecen estas alteraciones, si se fijan acá hay una opacidad, podemos empezar a detectar signos posibles de que el pequeño tenga esta condición. Entonces podemos también tener algún examen al líquido amniótico, alguna muestra de la sangre, para poder detectar ya a nivel genético alguna alteración. ¿Sí? Entonces, como la toracocentesis, que es la expulsión o sacar todo el líquido de la parte pleural, la amniocentesis es para saber o sacar líquido amniótico. Y eso determinar quizás posibles factores que estén alterando, los valores normales de sangre, algún elemento que estén buscando. Y eso genera también una información previa al nacimiento del bebé. Antiguamente se asociaba a que durante el nacimiento solamente se podía saber si el niño tenía o no esta condición, pero ahora ya podemos tener esta información previa. ¿Para qué? ¿Ya? No es para poder detener el desarrollo del bebé, sino que para que los papás puedan tener educación previa, ya no sea tan quizás directa el enfrentarse con un niño con condiciones quizás distintas a un desarrollo más típico. ¿Cuáles son las características principales de un pequeño con síndrome de Down? Bueno, los rasgos físicos. Si usted ve a un niño con síndrome de Down, ¿qué es lo primero que encuentra en ellos? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Los ojitos, ¿cómo tienen los ojitos? Tienen dos, todos tenemos dos. ¿Qué lo diferencia? Más achinado, ya, un poquito más, un rasgo, ojo almendrado, le dicen en la literatura, que son un poquito más como ovalados. ¿Qué otra cosa? La macroglosia, que ya lo tenemos considerado ahora como un dato importante. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Todo eso. ¿Usted puede pedir todo eso? Yo creo que sí. Hipotonía, usted sabe hablar el tono, están palpando, los valores, etc. Hiperlaxitud también lo podría medir. Usted sabe la biomecánica de toda la articulación del cuerpo humano, así que también puede decir si el pequeño tiene o no tiene menores o mayores grados. Baja estatura y enfermedades cortas, bueno, eso va a depender de la evaluación médica y la condición que él pueda tener ahí para ser evaluado. Ojos rasgados, achinados, como bien decían, almendrados, dice la literatura, nariz más pequeña y plana, ¿sí? Y la lengua larga o la macroglosia que hablábamos, ¿bien? Y el pliegue palmar, ¿ya? Que es un único pliegue a nivel transversal en la mano, y eso se representa con un retraso del crecimiento corporal debido a alteraciones en las vías motoras y en la recepción de estímulos. Los problemas médicos, como decían muy bien ayer sus compañeros, van a cortes a todo lo que usted ve acá. El principal, enfermedades cardíacas asociadas, pero también padecen de trastornos gastrointestinales, problemas inmunológicos, muchas enfermedades tiroides, y algunos vienen asociados a problemas visibles o de la visión y de la audición. Muchos de los niños con síndrome de Down tienen miopía, astigmatismo, etc. Por eso es importante poder tener esos exámenes previos, y la parte auditiva también ojalá evaluarla con audiometría para poder entender si el pequeño puede recibir o no indicaciones. ¿Sí? ¿El síndrome de Down puede dar de forma aislada? Sí, solamente con esa condición. Pero van a darse cuenta después cuando vayan a prácticas que el pequeño puede tener síndrome de Down más autismo, síndrome de Down más otra alteración, entonces no necesariamente van a tener esta, como dirían, diagnóstico. Es mala la palabra diagnóstico porque no es una enfermedad, pero van a tener estas características dentro del desarrollo del pequeño. Vamos a tener problemas a la succión. ¿Por qué creen ustedes que los bebés, los más chiquitos que tienen síndrome de Down o que padecen síndrome de Down, tienen problemas para mamá succionar y tragar? ¿Qué le está faltando ahí? Fuerza. ¿Ya? Si tiene un tono disminuido, puede tener quizás menos actividad muscular, por ende quizás puede tener menos fuerza muscular. Por lo tanto, se asocia que el bebé quizás va a tener menos fuerza para poder succionar en el momento de alimentarse. Estamos hablando de la parte inicial. ¿Sí? Lengua, ojitos, la nuca, ¿ya? La microdontia también es parte de características puntuales dentro de los niños
niños con síndrome de Down. El pliegue único a nivel de la mano también, los dedos son un poquito más acortados y bastante anchos, y en mi experiencia tiene las manos como una calidad de la piel, por así decirlo, un poquito más gruesa de lo normal. Padecen mucho no es daño en la piel, pero de hiperkeratosis, que es cuando la piel se engruesa en ciertos puntos. Y también, obviamente, podemos encontrar en distintas expresiones. Podemos tener chicos que son más caucásicos, más asiáticos, ¿ya? Hay unos chistes que son horriblemente fomes que hablan de que no se ha visto quizás un niño con síndrome de Down de raza negra, sí hay, ¿ya? Lo que no es que no hay muchos casos que sean conocidos, pero ahora sí, vamos a encontrar que no es necesariamente de un sector, de los, no sé, afroamericanos, etc. No tiene una población, una condición distinta, pero sí se expresa mucho más en países desarrollados o en vías de desarrollo. Yo tengo curiosidad de por qué pasa eso en la mano, que solo tienen un único pie. ¿En la mano? Sí. Es por la movilidad. Nuestras manos, nuestro pliegue, se genera a través de la tracción que nosotros tenemos. La mamita, si he visto la manita de un bebé, es como bastante regordeta, por así decirlo. Ellos cuando empiezan a manipular objetos, que eso pasa desde el día casi uno, que le empiezan a pasar cosas, ellos empiezan a fortalecer la musculatura y a formar el pliegue. Debido a la poca tonicidad que tienen, a la poca fuerza que se podría expresar de ese bajo tono, podríamos tener ahí solamente una formación lineal, ¿ya? No formar la mano completa porque les cuesta mucho también a algunos, no a todos, tener operativas su extremidad superior. Ya, ahora nos vamos a la parte nuestra. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué van a encontrar? ¿Ya? Alteración obviamente en las funciones cerebrales superiores. Atención, memoria, noxia, que son partes que ustedes ya conocen, ¿ya? En este caso, la atención y la memoria respecto quizá a una alteración en las raíces nerviosas y en las conexiones nerviosas. Y obviamente el almacenamiento de información. Si yo tengo poca atención, puedo tener menos capacidad de poder captar información, guardarla y hacer la parte de memoria a largo plazo, sería parte de esta memoria en sí. La función cognitiva se ve disminuida dependiendo de la calidad de conexiones que tenga el usuario. Podemos tener una mejor conexión o menos conexión nerviosa dependiendo de la estimulación también. Vamos a encontrar quizá un cerebro mucho más pequeños, ¿ya? De su estructura, menos circunvoluciones por esta afección que tiene el tejido y obviamente menos neuronas que se atribuyen a menos conexión. Alteraciones también a nivel cerebroso, si se fijan vamos a tener complicaciones para el aprendizaje, un cerebro más pequeño y todo lo que observan acá que se asocia al movimiento, al aprendizaje a través del movimiento del cuerpo, el hipocampo que tiene que ver con la memoria más que quizás con otra activación, cuerpo calloso que ya lo conocemos, la comunicación interhemisférica va a ser mucho menor porque tenemos un cuerpo más pequeño y la corteza o la corteza auditiva o somatoauditiva también va a estar alterada, por eso tenemos trastornos linguísticos. O sea, todo va asociado a la cantidad de redes neuronales que el pequeño pueda generar o pueda traer como base para yo poder expresarla de alguna manera. Es necesario que ustedes empiecen a estimular a un bebé con síndrome de Down desde el día 1 para que esta red y esta neuroplasticidad la podamos aflorar lo más que se pueda. Ahora, desde el punto de vista de la atención, ustedes tienen esa atención sostenida, ¿ya? La atención selectiva y la atención dividida. Hagamos ejemplos para ustedes. La atención sostenida es la que usted está teniendo ahora, supuestamente. Hay un estímulo, ese estímulo le va a generar a usted alguna, o le va a llamar la atención, valga la redundancia, o va a hacer que usted priorice estar viendo el data que está mirando por la ventana, entre comillas, ¿ya? Eso es lo que ustedes están haciendo en este momento. La atención selectiva es, que también la están usando ahora, es o pongo atención al data, pongo atención a la voz del profe, pongo atención a mi compañero que está al lado porque me está conversando, o estoy yo, no sé, en un lado y me pongo a ver cuántos focos están prendidos, tengo que tratar de seleccionar hacia dónde voy. Y la atención dividida es la capacidad que siempre nos muestran a los varones que no podemos hacer más de dos cosas a la vez. Yo he hecho estudios y es verdad, ya estamos más limitados desde el punto de vista del análisis de la estructura, pero cuando hacemos algo nos enfocamos tanto que lo hacemos espectacularmente, ¿ya? Pero no tenemos esa capacidad de poder quizás hacer espectacularmente muchas cosas porque estamos limitados, entre comillas, a enfocarnos en una situación. ¿Qué pasa con los chicos con síndrome de Down? Predomina la influencia externa y el condicionado también va a ser por la fatiga. Para que usted llame la atención a un niño con síndrome de Down, tiene que poder empezar a saber cuáles son sus gustos
Ojalá tenerlo en una sala donde no tenga mucha influencia de los demás para poder hacer un tratamiento o una evaluación, porque son bastante distrácticos en su mayoría. Les gusta captar mucha información, pero eso afecta a que ellos no puedan tener esta atención mantenida o sostenida en lo que usted está logrando. Por lo tanto, para hacer un ambiente bastante más tranquilo. ¿Cuál es el problema? Las salas. ¿Qué tienen las salas? Las salas de clase. Su sala de clase era como esta sala del aula. ¿Qué tenía usted en la muralla en su colegio? ¿Nada? Sí, bueno, el mío no tenía nada, pero con suerte una bisagra y un par de plumones. Con suerte iba al profe a veces. ¿Ya? Tenía que la letra arriba, que el celofán de la profe. Todo siempre cambiaba, los cumpleaños. Entonces, en las salas de clase eso le afecta un poco. ¿Ya? Y obviamente se cansa más rápido. El tejido que ellos proliferan es un tejido muscular de bajo tono, que también va asociado a aumento del tejido graso. Por lo tanto, a veces muchos de ellos tienen complicaciones en mantener su condición física, no todos, pero tienen tendencia a ser un poquito más calóricos, por así decirlo, tener progresos de hacer el sobrepeso. Por lo tanto, también, si yo los exijo demasiado y no tienen una cultura previa, se van a fatigar y ya vienen con esa condición previa por tener mayor tejido graso en algunos casos que tejido muscular. Seleccionar, bueno, no tenemos una atención que pueda tener esta afección, o sea, esta característica, porque los pequeños se tratan de enfocar en una cosa y como son tan distráctiles, se van hacia otra, por eso la actividad de ojalá sea lo más centrado posible en un objetivo puntual, sin tener mayores distractores. Lo mismo va a afectar a la atención dividida, que deberíamos nosotros estimularla así. ¿Ya? ¿Por qué es importante, chicos, esto? Para ustedes también. Y se entiende que las bromas de que el hombre tiene esa limitación es lo que se denomina en el ámbito neurológico y kinésico como las dual tasks. ¿Lo han escuchado eso? Lo voy a anotar porque como sé que ustedes leen English en España, van a encontrar investigaciones de lo que voy a escribir ahora y ojalá puedan tener ustedes acceso a poder investigar eso. Primero traduce. Dual task. Dual task. ¿Ustedes tienen esa habilidad? Por lo que veo, sí. Por lo que leo, porque no le he hecho una evaluación. Están sentados, manteniendo la postura, contrayendo su musculatura y a la vez algunos están tomando apuntes, por eso tienen una tarea doble. Su corteza está trabajando en base a tareas que son múltiples. ¿Cuál es nuestro gran problema cuando empezamos a envejecer? Estas dual tasks que empiezan a disminuir. Y lamentablemente no podemos reaccionar entre muchos estímulos y ese proceso de información se vuelve más lento. En el caso de los chicos con síndrome de Down, esto es difícil, pero no es posible. Tengo que buscarlo primero porque ellos no tienen un trastorno directo, sino que lo que hay que hacer es que no han tenido la oportunidad de poder vivir esa tarea múltiple. Es difícil, pero lo tengo que hacer. ¿Cuándo ustedes aplican una tarea múltiple? Cuando se sirven el almuerzo y lo van a dejar en una mesa, eso son tareas múltiples. ¿O usted se olvida de cómo caminar cuando tiene un plato en la mano? Difícil. ¿O ustedes se olviden de respirar cuando ahora están acá en este momento? Como que, ¿me ahogué? No, tienen que ustedes preparar este sistema y ustedes lo han tenido desde el día 1. Lamentablemente ellos no han tenido esa oportunidad de poder tener esa capacidad y explorarlo un poquito más. En la memoria, dificultades en la memoria a corto plazo, obviamente a largo plazo. ¿Cuál era la diferencia entre la memoria a corto plazo y largo plazo? Porque son muy distractibles y algunos tienen la hipoacusia asociada, entonces a veces más que
su memoria a largo plazo. ¿Cuánta es la diferencia en tiempo de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? La memoria a corto plazo es la que va a durar con suerte un minuto. Algunos autores dicen 35 o 40 segundos. La memoria a largo plazo es la que usted está aplicando en este momento, ojalá para hacer kinesiólogo. Están codificando toda esta información para hacerla parte de su día a día. Cómo caminar, respirar, comer, etc. Usted debería ser parte de este mundo kinésico con una memoria a largo plazo bastante, o más que nada, más que a largo plazo se llama memoria operacional, que es la que usted le va a permitir trabajar y hacer sus labores día a día. ¿Sí? ¿Qué números estaban en la pizarra? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Muy bien. ¿Ya? ¿Puede ser el orden o ahora un orden distinto? ¿Cuál iba primero? El 1. ¿Ya el 1? ¿Cuál iba el 3 primero? Bien. Sí, lo coloca así. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál sería? Después. ¿Y después? ¿Cómo se lo aprendieron? ¿O cómo lo asociaron para decir que uno lo hiciera así como rápidamente? Aplicó su memoria a corto plazo. ¿Cómo esa información yo la puedo pasar a una memoria a largo plazo? Que es lo que nosotros queremos para que ustedes aprendan con el tiempo. Es asociarlo a algo para que usted lo pueda después acceder a su memoria y poder rescatar esa información. Ustedes se acuerdan acá que era el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Son números impares, el concepto impar lo conoce y usted sabe que el 1, el 3, el 5 y el 7 así va a poder recordar. Esto, chicos, es una prueba en el EMPA, en los adultos mayores, para saber cuántos datos ellos pueden empezar a recordar. Dicen, acuérdense tu número, 1, 3, 5, 7, 9, y le empiezan a hablar de cualquier otra cosa, y después pasan rato y dicen, ¿qué número le dije? Y ahí empezamos a tener problemas algunos. O otros están preparadísimos en 1, 3, 5, 7 porque ya se lo han hecho antes. ¿Ya? O les dan a tres elementos, árbol, casa, y no me acuerdo cuál es el tercero, el avión, y ellos los tienen que decir también, repetir. Y hay un puntaje si dicen 1, si dicen 2, si dicen los 5, en el caso de los chicos con síndrome de Down van a tener afecciones ahí a la memoria y aprovechar esta potencialidad que según investigaciones tiene una mejor memoria más visual que auditiva. Esto no es nuestro, pero también es importante que usted conozca a los demás. ¿A qué se asocia en el ámbito del desarrollo psicomotor? Aspecto motor del síndrome de Down. La hipotonía, que la hipotonía podría generar dificultades de equilibrio, alteraciones en la reacción del movimiento producto de esta activación neuronal, incorrecta ejecución de cambios posturales, por lo tanto vamos a ver muchas compensaciones. Ellos no tienen quizá a lo mejor una buena consulta o un buen control postural. Torpeza motora, que yo creo que varios de acá la tenemos, y dificultad antigravitatoria, estamos hablando de que la musculatura quizás, no toda, pero muchas de ellas están en nivel M3, M4, pero no todas están en M5, ¿ya? Porque había que evaluar ahí la función muscular. La torpeza motora, chicos, es cuando usted se tropieza con las cosas, choca con las puertas, anda pegando, por ejemplo, pasa por la silla y pasa a llevar una silla. A ustedes les pasará una o dos veces, no creo que se esté cayendo todos los días o golpeándose cada rato. Ellos tienen esa alteración más que nada en el espacio-tiempo, que a veces van corriendo con tanta premura que no dimensionan bien los espacios y pasan a llevar algún mueble, algo, y eso se denomina torpeza motora. ¿Ya? Cuando se caen, se tropiezan, también se puede clasificar como torpeza motora. En la parte del lenguaje y comunicación, con silencio, claro que tienen esta condición, el lenguaje y la comunicación también es bastante limitado en algunos casos, no todos. Van a encontrar ustedes chicos que hablan muy bien y chicos que tienen alteraciones en la comunicación, pero más que nada, a veces esta variación del desarrollo del lenguaje descoloca mucho que ustedes cuando van a campo clínico. Uno cuando ve a un niño con síndrome de Down, lo primero que piensa es que él no se va a poder expresar bien o habla mal, y hay chicos que hablan espectacular y hablan mejor que una vez. ¿Ya? La dificultad a nivel oral, que puede ser una fascia expresiva, comprensiva o, en este caso, global, ustedes ya conocen ese término, más que nada puede ser atribuido a la macroglosia o al movimiento de la musculatura,
Por eso la expresión variada va a ser variada la expresión oral y el vocabulario también tiende a ser reducido dependiendo de su estímulo y dependiendo también del grado de discapacidad intelectual. Hay chicos con, bueno, no sé cómo lo harán ahora actualmente, pero a veces uno ve los registros y dice discapacidad intelectual un 90% y la persona se comunica bastante bien. Entonces, igual los parámetros tenemos que empezar a ver y evaluarlos de forma puntual. Utilizan frases sencillas dependiendo, insisto, del estímulo. Si no tienen mucho estímulo inicial, obviamente no va a poder hablar y va a depender también de las condiciones asociadas. Como les decía, hay veces que el síndrome de Down, no en todas las veces, pero es asociado, y se ha visto mucho también, a la condición del espectro autista. Para nosotros, al momento de evaluar, estos van a ser sus mejores amigos. ¿Se acuerdan de ellos? Ya, los van a volver a ver cuando vayan a campo clínico. Así, profe, ¿cómo se trabaja en el test? Y ahí está el profe Julio. ¿Cuál es nuestra gran, entre comillas, falla? Es que ustedes algunos van a ir a la escuela especial y ustedes pasaron el TEPSI y el EDP un año antes. Entonces, en ese año se olvidan las cosas, no se olvidan de los músculos, no se olvidan del TEPSI. ¿Ya? Por eso me comprometo acá, a los que vayan a escuela especial, a los que les toque ir a una escuela con la evaluación del TEPSI o el EDP, dependiendo de la edad, yo me hago cargo de poder hacerle ahí una mini inducción para recordar esto más adelante. Pero no quiere decir que ustedes no lo vayan a leer, tienen que estar atentos a eso. ¿Por qué el EDP y por qué el TEPSI? Porque son los que están normados a nivel ministerial. Si yo tuviera que elegir un test, y si ustedes, yo les, por favor, tuvieran que certificarse en un test, en el TAT. Es lo mejor, damos puntos. ¿Cuál es el problema? Esto de ahí. Es carísimo. ¿Ya? La pedí, no sé cuándo hay. Ya me certifiqué, pero no me llegaba la batería. ¿Ya? Entonces la certificación está, chicos, por si acaso, ya la pueden hacer hasta en línea. No es la idea, pero está la opción. ¿Cuál es el gran problema? Que ahora apareció el TADI 2. La venganza del TADI. Es más caro y es similar, entonces estoy esperando mejor que compren la batería del TADI 2 que la del TADI 1 porque sí o sí va a cambiar. Recuerden estos de acá, sí o sí van a tener que aprenderlos porque el ministerio, mientras no cambie por estos dos, uno sigue trabajando con el EDP y el TEPSI. Sigue siendo barato, económico y fácil de evaluar. El TADI quizás es más actual en la evaluación, es más vigente a la realidad actual, pero es más caro su implementación y la ejecución no es tan caro, pero hay que tener las certificaciones. ¿Por qué les hablo de aspectos curriculares, chicos? Porque ustedes van a tener que trabajar con niños con síndrome de Down que pertenecen a escuelas. Y esa escuela tiene un curso y tiene un objetivo y tienen que seguir estos aspectos curriculares. Tienen mayor facilidad para la lectura que la escritura. Obviamente dependiendo del grado de la visión. Esto es lo que dice la literatura en general. Entonces, si yo voy a poder apoyar esto con mi rol kinésico, estos ratitos me pueden dar una pequeña orientación a la actividad que quiero hacer. Obviamente la escritura va a estar condicionada a los aspectos motores y auditivos. Si el pequeño tiene esa capacidad de poder captar estímulos y poder expresarlo a través de algún movimiento, yo podría empezar a trabajar con garabatos. ¿Qué es lo que es un garabato? Dibujos, ¿ya? Rayas. Entonces dicen, oye, haz un garabato. Y las tías que vienen así, no, rayas, con el tema de que nos asocian a vocabulario soez. Leen comprensivamente textos sencillos. Ya no se vayan a poner a leer guiada porque ni yo la he leído. Tienen que ustedes tratar de poder enfocar a las capacidades que tenga el usuario. También acordarse que tenían problemas de atención y concentración debido a la hipotonía y a la alteración en el cerebelo. Podemos tener una motricidad fina que está afectada. Bajo rendimiento en actividades de secuencia y orden, que eso tiene que ver con una orden estructural, memoria, etc. Mayor facilidad para restar que para sumar. Es un fenómeno que me llamó bastante la atención. Ellos cuando tienen habilidades matemáticas se tiende a ver esta pequeña diferencia y tienen dificultades en la resolución de problemas porque esto de acá es netamente ya condición intelectual un poquito mayor. Entonces ustedes cuando se les presenta algún problema tienen esa capacidad de poder analizar el entorno y resolverlo si es que tienen solución inmediata. Pero como ellos tienen complicaciones en sus actividades cerebrales más superiores, tienden a tener esa dificultad. No quiere decir que ninguno vaya a solucionar los problemas. Son bastante proactivos los que tienen mucha movilidad y los que están bien conectados con el medio. Son espectacularmente serviciales. Síndrome de Down, pacientes los vamos a ver en el segundo semestre.
Así que prepárense. ¿Ya? En adultos sí, pero ahí van a ver una diferencia espectacular entre varios tipos de síndrome de Down que les voy a presentar ya prontamente. Sofía Giró, Pablo Pineda, ¿lo han escuchado ya? ¿No? Sofía es la primera modelo de quién? Ya, ella salió hace un tiempo atrás, que es la primera modelo con síndrome de Down, que va a, bueno, en este caso ahí le colocamos más que nada Victoria's Secret, pero ahora ya está modelando para otras empresas que también son importantes. Listo, los ángeles de Victoria's Secret, no sé si los varones, pero ojalá que ya si se lo saben, no importa. A mí también me han mandado a comprar esa tienda, así que también puedo decir, no, si lo conozco, de unas cremas muy, ¿ya? Ella es un ángel de Victoria's Secret, ¿ya? Entonces se maneja en el modelaje, tiene rasgos característicos, si se fijan. ¿Ya? Pero eso no la detuvo para seguir haciendo lo que ella quería hacer. Pablo Pineda, dicen que es el primer licenciado en Europa de la Universidad con síndrome de Down. Tiene una licenciatura en artes. ¿Ya? Está haciendo clases también. Entonces ven que las limitaciones no son tan encasilladores para decir, ¿saben qué? No podemos acceder a que ellos puedan tener una vida dentro de lo que consideramos normal. Dos ejemplos, acá en Chile hay un chico que sacó, si no me equivoco, el año como 2018 por ahí, un título en INACAP. No recuerdo ahora de qué fue, pero la Universidad Tecnológica, que es la asociada a INACAP, que ya no está, él pudo sacar ese título. Y en Chile, bueno, se ha conocido él. ¿Lo vieron ustedes? Sebastián. No, ¿viste? ¿No vieron la serie Cromosoma 21? Es muy buena. Vean. Ah, sí, sí, ya me Vean. Él es un actor, interpreta, bueno, a ser una hermana con síndrome de Down, pero te da a entender más que nada el tema del contexto, etcétera, es bastante bueno. Cuando tengan tiempo en su vida, cuando salgan de este semestre, no, el próximo tampoco, yo creo que en verano van a poder ver ahí esta serie. Pero es un actor que se ganó también bastantes premios por su revelación en su papel. Y no hay limitantes. Como es una condición, es variable. No hay que asociar esto a una patología. Oh, está enfermo de síndrome de Down. No, tiene una condición, es como el SEA que hablábamos la vez anterior. ¿Dudas hasta acá? No. Espero que se quede claro ya ahora más o menos la diferencia entre uno y otro, las características que nos vamos a encontrar en el campo clínico, y lo que nos falta ahora es empezar a trabajar con ello. La última patología que va a entrar en su prueba, que se han visto las planificaciones a mediados de junio, estoy disponible para poder hacer adecuaciones también si que me avisan con tiempo, son las miopatías. Como les comentaba al principio de la clase, estas miopatías últimamente se han vuelto bastante populares por las necesidades que se han mostrado en la televisión últimamente, de 2 y posiblemente hasta 3 padres que tienen que hacer cosas que no deberían hacer para acceder a un fármaco que es carísimo. O lamentablemente ahora se ha hecho muy popular el Duchenne. ¿Ya? Miopatía, pero también está Becker, que es una expresión a través de también una alteración miopática, pero en adultos. Entonces, bueno, que ustedes la conozcan, como les comenté, quizás el Duchenne, acá en el ICA sí hay un par de casos. ¿Ya? El caso que yo conocí cuando estaba estudiando, lamentablemente el niño falleció porque tiene una característica que no es la ideal presentar, pero su índice o su calidad de vida es cortísima. ¿Ya? Por eso el acceso al fármaco con tanta premura. ¿Saben por qué vale 3.500 millones de pesos ese fármaco? ¿Es de por vida? No sé, ahí tendría que decir la dosificación la deberían tener ellos. Pero ¿por qué algo que es tan necesario, porque el Duchenne ahora se ha visto mucho más, es tan caro? Las farmacias. ¿Propiedad de una sola compañía? Ya, monopolio, Umbrella, los que conocen. ¿Por qué creen que es tan caro? Es culpa de la farmacéutica, hay que quemarlas todas. Lamentablemente, los precios de los fármacos chicos, sobre todo este tipo de fármacos que vamos a ver ahora, dependen mucho de la cantidad de información y de la calidad de la investigación que hayan hecho realmente. ¿Por qué vale tan caro? Porque gastaron mucha plata para poder hacer
Ya después cuando se masifica la información, aparecen vacunas como la que nos pasó cuando nos tuvimos COVID, ¿ya? Que hasta los mexicanos sacaron una. En Chile todavía estamos tratando de sacar la que nos correspondía, pero quedó ahí nomás. ¿Ya? ¿Sabían que Chile estaba fabricando una vacuna para el COVID, no? No quedó en nada. Dijeron, no, aliémonos los chinos hicieron todo. Por eso, cada vez que ustedes vean un fármaco que es caro, no es porque quizás, bueno, las farmacéuticas se disparan, pero es producto de la necesidad o la cantidad de plata que se tuvo que invertir para poder sacar ese fármaco. Chicos, estas miopatías se definen más que nada como afecciones que van a alterar en la estructura muscular. ¿Sí? No son ni al tendón, no son a la fascia, son directamente a la fibra muscular, que es el órgano propio que va a formar la musculatura. Esta miopatía va a hacer o va a generar muchísimas alteraciones al paciente, lo que se conoce como una distrofia. ¿Sí? Trofismo, ¿qué es lo que es? Nutrición muscular. Por lo tanto, esta miopatía lo que genera es una distrofia, que es una alteración al trofismo, disminuyendo el trofismo en su mayoría o alterando la composición del tejido muscular, lo que genera que pierda sus propiedades de contractibilidad, excitabilidad, elasticidad, plasticidad, etc. Un músculo que no tiene esa capacidad, empezamos a tener o perdemos propiedades, pierde funcionalidad. ¿Y cuál es la principal función del cuerpo humano, en este caso de los músculos? El movimiento. Pierde la movilidad. Veamos epidemiológicamente hablando cuántos casos podemos encontrar. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, 1 cada 4.000 nacidos vivos, o sea, tiene una incidencia bastante baja, una prevalencia muy baja. ¿Qué compromisos asociados podemos tener? Discapacidad intelectual, afecciones visuales, afecciones cardíacas. Discapacidad intelectual netamente por una afección directa quizás a nivel central del sistema nervioso, pero tiene que ver también con la experiencia a través del movimiento. Visual, musculatura visual. Cardíaco, ¿por qué crees que cardíaco? ¿De qué se compone el músculo cardíaco? Entonces, todo el tema a nivel asociado a la parte muscular también va a estar afectado. No solamente el músculo esquelético, que usted se aprende de memoria ahora y se sabe todas las funciones musculares, dicen, ¿verdad? Pero el músculo cardíaco y el músculo liso siguen siendo músculos también. Y afecciones, y a ustedes les encantan estos cuadros respiratorios asociados. ¿Por qué creen ustedes que la mecánica ventilatoria se ve afectada? ¿Cuál es el principal músculo respirador que usted tiene? El diafragma. Diafragma, músculo, afección muscular, se afecta al músculo, se afecta a la parte respiratoria. ¿Cuáles son también músculos respiratorios importantes? ¿Cuál es el otro? ¿Los internos o los externos? Los externos para la inspiración y para la exhalación, no para la expiración. Ya la expiración es morir. Ya la exhalación es los intercostales internos. Y sin dejar de lado los musculaturas accesorias, que yo creo que ustedes la conocen, los escalenos, algunos respiran hasta con el esternocleidomastoideo y tratando de subir la primera costilla. Pero en el caso de ellos, lamentablemente, como es una afección directamente al músculo, la musculatura asociada a otras funciones se ve afectada también. Vamos a clasificar ahí dependiendo de su origen. Desde distrofias musculares, como vemos que se afecta directamente el tejido muscular, a miopatías congénitas de la membrana inflamatoria o metabólicas. ¿Sí? Esa es una diferencia más que nada hacia dónde apunta la afección, pero lo que me interesa ahora es que ustedes conozcan la de Duchenne y la de Becker, que son estas distrofias musculares que van a afectar directamente la función muscular. ¿Qué ven ahí? ¿Qué observan en esos pequeños? ¿No le llama la atención nada? ¿Una desnutrición? ¿Yo puedo decir que están desnutridos? ¿Cómo dice que una persona está con más nutrición por déficit porque ahora desnutrido que no se dice? Hoy está sobrenutrido ahora. Usted no está gordo, está con una malnutrición por exceso, ya suena más lindo. Para la aseguradora suena más hermoso. Pero acá podemos observar que el grosor, o apreciando, observando, las masas musculares no están tan marcadas. No veo un trofismo adecuado. Si yo los palpara, lo más seguro es que vaya a sentir más tejido quizá óseo que tejido muscular, pero aún así mantiene cierta
verticalidad, pero el trastorno postural que se observa acá en la niñita es la que está quizás más alineada, y si usted hace un postural, como ya la mayoría maneja, acá estamos ya, pero con una descompensación importante. Estamos en un mal alineamiento general. ¿Producto de qué? ¿Quién va a ser el estabilizador dinámico de su cuerpo? Los músculos. Al estar los músculos afectados, afecta también el control postural. Vean acá. Siguen siendo los mismos usuarios. Podemos ver acá una columna que quizás se ve un poquito más rectificada, pero vemos acá cómo compensa la postura. Producto de esta debilidad muscular, ellos buscan compensar de alguna forma mantener la posición. Inclusive podemos ver acá diferencias, disquinesias, alteración en la musculatura facial, flacidez o alteración en la musculatura también a nivel, por ejemplo, pectoral. Y eso es lo que ustedes van a observar mucho en los chicos con Duchenne sobre todo. Esto es lo que se denomina una pseudohipertrofia gemelar. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Usted va a ver un niñito con un gemelo así como de jugador de fútbol gigante, bien marcado, y dice, oh, pero el trofismo está espectacular. Lamentablemente no. ¿Qué ocurre en el Duchenne? El tejido se ve voluminoso, pero es el tejido muscular, se le reemplazó con tejido graso y fibroso. Por lo tanto, lo que van a ver en esta perimetría no es tanto músculo, es otro tejido. Bien, entonces lo hacen más que nada por compensación, y los chicos cuando todavía están en su fase de movilidad tienen una pseudohipertrofia del tríceps, que eso es un indicador de Duchenne por no bien. Ahí va a salir también como dato. Definiciones para que ustedes puedan tener diferencia o claridad entre lo que es un Duchenne y un Becker. ¿Ya? El Duchenne se ve en la niñez, es una afección que se caracteriza al cromosoma X. ¿Quién tiene el cromosoma X? No voy a decir que ser vivo tiene un cromosoma X. ¿Quién aporta el cromosoma X en su vida? No estoy buscando culpables, pero ahí está, cromosoma X. Igual que en el Duchenne y en el Becker se asocia a un cromosoma ligado más que nada a la madre, al factor X, por así decirlo, pero insisto, es solamente puntual. El Becker se va a asociar a adultos y el Duchenne se asocia más que nada a niños. Por lo tanto, el Duchenne va a tener una esperanza de vida no más allá de las 3 décadas, o sea, los chicos de los 30 años van a fallecer no debido al Duchenne, sino que debido a afecciones asociadas a su patología. Y en el caso de los jóvenes con Becker o los pacientes con Becker, pueden tener una sobrevida mayor. Esta sobrevida mayor estamos hablando de rodando 50, 60 años fácilmente, porque van a tener una diferencia puntual. Si bien se manifiestan de la misma forma, es una afección muscular, Becker no tiene tanto compromiso como Duchenne, y ahí vamos a ver el porqué. ¿Cómo se ve? Se van a observar primero manifestaciones clínicas que van a ir desde la movilización independiente del pequeño, que va a tener un desarrollo normal. Si usted es un niño con Duchenne pequeño, de los 3 meses, 4 meses, 5 meses, y empezamos a tener todo el desarrollo del primer año, se asemeja mucho a un crecimiento tradicional. Las manifestaciones clínicas se van a empezar a ver ya cuando el pequeño se canse mucho, se caiga mucho, y a veces eso va asociado a la torpeza motora que algunos lo asumen. Ay, que mi hijo es súper torpe, se cae cada rato. Algunos otros especialistas dicen que se cae porque tiene pie plano. Y empezamos a buscar cualquier otro tipo de afección, y el pequeño después con el tiempo empieza a perder esta movilidad independiente y empieza a utilizar ayudas de marcha, y ya con el tiempo utiliza ya órtesis o ayudas de marcha ya un poquito más completas, en donde su dependencia es mucho mayor. Por lo tanto, aquí vamos a ver un pequeño que se desarrolla bastante bien y después un declive en su desarrollo o en sus manifestaciones corporales. Entonces el pequeño va a pasar por diversas etapas, desde la etapa que tiene marcha independiente a una etapa ya más asistida. ¿Conocen el signo de Bowers? ¿Alguien se acuerda? Lo nombré el año pasado, que esto lo vimos hace tiempo. Cuando uno que paraba. Exacto, cuando ustedes se paran, ¿se apoyan de algo para pararse? Ustedes se quejan que están en la etapa que a veces ya como que, ay, me estoy levantando, ¿ya? No deberían ni quejarse. El signo de Bowers es cuando uno se levanta o el pequeño se levanta y se apoya aquí en el cuádriceps, agarra sus manitos y se levanta y no haga un apoyo. Eso es asociado a esta alteración de fuerza muscular, o algunos papás dicen, oh, es que flojo mío. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claridad respecto a que estos signos hay que estar atentos. Presencia de contracturas musculares. ¿Ya? Pequeños están haciendo su actividad, se fatiga, y como la musculatura no tiene esa capacidad de poder soportar, porque sus propiedades no son las mismas que las que quizás tenemos nosotros, que no hay alteración,
la musculatura se fatiga con facilidad y empezamos a tener estas contracciones mantenidas en el tiempo que suelen ser dolorosas. Cuando el pequeño empieza a tener ya complicaciones posturales o se dé una afección, empieza el uso de órtesis y prótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una órtesis y una prótesis? La prótesis creo que hace suplir un segmento. La órtesis es apoya un segmento. Prótesis sería una prótesis de rodilla, cuando se amputa y se coloca ahí un vástago para poder simular una rodilla, una cadera, etc. La órtesis tiene que más que nada una función de asistencia. Las palmetas o las OTP, que se conocen también como la órtesis tobillo-pie, para que el pie no se vaya en un equino, inclusive cuando usan faja o cualquier tipo de elemento que le permita mantener una postura, es una órtesis. Algunos consideran que hasta los lentes son órtesis. Y yo creo que la Junaed también habla como órtesis. Pueden alteraciones o pueden presentarse alteraciones posturales. La literatura dice deformidades, ya eso lo encuentro como fuerte, lo dejo tal cual como lo dice la literatura, pero netamente debido a la debilidad muscular, a esta alteración en la fuerza, vamos a tener compensaciones y principalmente en la columna aparecen estas alteraciones posturales como la escoliosis y se asocian también a trastornos cardiovasculares y algunas veces respiratorios, que los dejé ahí en negritas porque muchos de los usuarios con Duchenne fallecen por eso. ¿Ya? Cuando el Duchenne ya se expresa la musculatura inspiradora y no tenemos control respiratorio y lamentablemente el músculo no puede hacer lo que tiene que hacer, el niño fallece. ¿Cuál sería su tratamiento, estimado? Ustedes que ya tienen ya años de experiencia en el área de la rehabilitación física. ¿Lo mandarían a correr? ¿Le hacen el test de Cooper? ¿El test de naveta? ¿Lo dejan sentadito ahí mejor? ¿El test de Charlie? Ejercicio pasivo. Ya, un enfoque pasivo. ¿Qué más podrían tener ahí como enfoque? Relajación. Ya, el masaje sale en todos lados. Ya, masoterapia podría ser también. Pero va a depender de lo, más que nada, del objetivo que están persiguiendo. Por ejemplo, no existe exacto lugar, mantener los movimientos. Lo que tengo que hacer es prevenir complicaciones y ojalá no detener, porque jamás voy a detener la patología, sino lo que voy a hacer es preservar la función, ojalá, y eso de ahí, que no lo voy a nombrar, ¿ya? Dentro de lo posible. Ahora, lo que hay que hacer, o cuál es nuestra responsabilidad, ojalá mantener la función muscular en el mayor esfuerzo posible, sin llegar a la fatiga. ¿Qué cosa quiero hacer? Es explotar las potencialidades que tenga ese músculo todavía. Si yo no lo dejo moverse, producto de que tiene esta patología, vamos a tener esta complicación de la atrofia por desuso. Si yo lo exijo demasiado, voy a tensar tanto las fibras musculares que la distrofina se va a destruir de forma inmediata. ¿Conocen la distrofina? Se la voy a presentar, de ahí viene el nombre. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer es ojalá prevenir las complicaciones, sobre todo asociadas al tema postural, ya que el pequeño ojalá no tenga trastornos ortopédicos como por ejemplo un pie equino. Imagínense ustedes pasar de un pie con apoyo total a un pie equino, el trastorno de la marcha viene asociado más que nada a que no va a querer caminar. Y ojalá preservar las funciones en su totalidad. Y obviamente eso, a los que les gusta la investigación, ojalá empezar a investigar y empezar a saber cómo empezar a tener tratamientos lo más beneficiosos posibles para el usuario. Objetivos, ¿cómo les gusta ver? Elija usted que se va a mantener dependiendo del cuadro, pero si se fijan todos van hacia que se preserve la funcionalidad, que se mantenga el rango óptimo de movimiento, que el pequeño siga haciendo sus actividades lo más posible para poder favorecer la autonomía y la independencia. ¿Ya? Y esa cosa aquí. Por lo tanto, yo le tengo que asegurar a los papás, dependiendo insisto, de la fase, en que el pequeño se siga moviendo dentro de lo posible. Que empieza a pasar, papá me cansé, quédate acá, acuéstate, no te muevas, y cuando ya llega un diagnóstico es peor todavía, muchos de ellos tratan de conservarlo en un lugar donde no se mueva, no se canse y no sienta dolor, pero eso también es contraproducente. Obviamente también evitar las complicaciones respiratorias, reeducar la marcha o también reeducar los ciclos respiratorios. ¿Cómo podemos programar estas sesiones de kine? Ya que ustedes están en esto también. ¿Cuántas sesiones al día? ¿Cuánto tiempo? Ustedes van a tener que tomar esas decisiones en un par de años más. Si tuvieran un pequeño con Duchenne, ¿cuántas veces a la semana lo verían?
todos los días, una vez al mes, 3 veces a la semana. Yo creo que 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, dice Franco, ¿quién más? Aquí, independiente del plan de salud del usuario, usted ve desde el punto de vista de la rehabilitación, no del pago. ¿Ya? No, yo lo quiero ver todos los días, profe, porque me haga todos los días. No, pero el proceso biológico, fisiológico de él es más lento igual también. O sea, lo que tratamos de hacer es que a través del movimiento la movilidad se preserve y las manifestaciones clínicas se vayan estancando, pero el deterioro muscular va a aparecer igual. Igual le va a tomar más tiempo recuperarse después de una... Sí, también tengo que ver la intensidad, ese es otro tema. ¿Cómo usted gradúa la intensidad de la actividad física? ¿Cómo usted gradúa la intensidad? Una escala La escala de Vogt, ¿no es cierto? Podría ser una opción. Usted trabajaría al 60, al 70, al 80, al 100%, hay que darlo todo. Al 220. Al 200% también hay unos favoritos, el 110%. Sí o sí tiene que ser un tratamiento o una programación lo más poco posible. ¿Ya? Dado que las manifestaciones clínicas a veces no son tan claras y se enmascaran con otros trastornos posturales u otras patologías, a veces esto de que sea precoz se demora un poquito netamente por el diagnóstico médico. Pero si ustedes van a observar a un cercano o están trabajando en un colegio y ven que un chico se cansa de forma abrupta, no puede seguir el ritmo de sus compañeros, pero anímicamente sí, pero dice que se cansa mucho, empiezan a ver esta hipertrofia de los gemelos, etc., eso ya está dando una señal. Ojalá de 2 a 3 veces por semana. ¿Por qué de 2 a 3 veces por semana y no los 5 días, profe? Porque 5 días de actividades también puede generar pocos periodos de reparación tisular después del ejercicio. Tiene que respetar como usted cuando va al gimnasio. Vamos, 5 días a la semana. Profe, yo no voy al gimnasio, por eso yo me mantengo protegido los 5 días, ¿ya? La idea es tener siempre un orden. ¿Qué grupo muscular voy a trabajar? ¿Qué grupo muscular le voy a dar reposo? ¿Y qué grupo muscular le voy a dar alguna otra propiedad? En el caso de ellos, mantener días de intervalos para poder mantener quizá esta condición de recuperación, que los niños tienden a ser bastante rápida, pero en el caso de un niño. Tratamiento individualizado. No se vaya a poner a trabajar con 7 pacientes a la vez. Y al último que va a precisar, no, usted sigue haciendo a 60 días, sigue haciendo 60 días hasta que yo vuelva. No hay forma de poder graduar la intensidad del ejercicio si yo me pongo a trabajar con muchos pequeños a la vez. Adaptable. ¿Ya? Siempre que yo vaya pensando en que este pequeño va a ir hacia un franco deterioro, como dicen algunos, pensando que esta patología va a seguir avanzando, tengo que ir adaptando mi tratamiento. No voy a hacer la primera sesión igual a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y después cuando vea que el pequeño, lamentablemente su cuadro se ha agudizado, voy a seguir haciendo lo mismo. No, tengo que tratar de adaptarlo a las condiciones reales que tiene el usuario. Ojalá interdisciplinariamente. ¿Con quién vamos a trabajar acá de la mano? ¿La nutricionista? ¿Podría ser la nutri igual? Sí. Puede ser como que no la vamos a ver muy seguido. En un colegio, ¿a quién vaya a trabajar ahí con el colegio? El profesor jefe puede ser, pero ¿quién va a trabajar de la mano contigo la parte de actividad física? El profesor de educación física. ¿Ya? No estoy, y me caen muy bien los tíos del frente, pero cuando tocan o ellos aceptan chicos con alguna, por ejemplo, un Duchenne, a veces no se adaptan muy bien porque la patología la conocemos nosotros a través del movimiento y nuestra especialidad. Ellos quizás la conocen de la parte más superficial y están súper preparados para poder trabajar con niños con un desarrollo más típico, y algunos se especializan en el desarrollo típico, pero ahí está la idea de que trabajemos como un equipo. No es que yo me parezco más con la patología que otro, no es que yo soy mejor que tú, aquí eso pasa a quinto plano. Hagan lo que tienen que ustedes velar porque en las clases de educación física pueda seguir haciendo lo que estamos pensando que haga, sin que se le exija demasiado o se le exija muy poco. ¿Ya? Porque ustedes, yo creo que lo que quieren es carne viva. Vamos a educación física, tomen, juegan a la pelota. La señorita afuera, vamos a jugar el fútbol, básquet, lo que sea. Y no es la idea. ¿Ya? Igual que ahora supuestamente el CIPSA de educación física, que salió malo para todo, las horas adicionales de educación física, ¿qué se fueron? A clases teóricas. ¿De qué sirve que tengan más horas de educación física si van a estar más sentados? Entonces hay que pensar bien esa estrategia. Eso es lo que hay que evaluar. ¿Cómo evaluamos la fuerza muscular?
Daniels, MRC, ya pues estamos acá ya como 2 años tratando de aprender esto. ¿Cómo volvemos rango articular? Exactamente, volumetría. Usted va a tener esa oportunidad de tener esa expertise de trabajar la volumetría. Marcha y equilibrio. Hay variados test. ¿Ya? El test Melapango podría asociar también acá riesgo de caída, algún test de marcha o evaluación de la biomecánica de la marcha, un test de equilibrio como el de Tinetti, estación unimodal. Muchas alternativas que usted va a poder trabajar. ¿Y la función respiratoria cómo la evaluaría? ¿Qué exámenes de evaluación respiratoria conocen? Pero, ¿Cuál es? Ya ese es para el tratamiento. Nunca se ha hecho un examen de función respiratoria ni con usted. Está la flujometría y la espirometría. No, hay uno que es como con 3 pelotitas. Ya, ese es el triflo, ¿ya? Pero eso se ocupa más para tratamiento que para evaluación. Ese que tiene siempre una para adentro, inspiración, expiración es para ejercicio respiratorio. Pero la función respiratoria se mide a través de flujometría, que a través de un examen que le va a enseñar sí o sí la profe próximamente, y la espirometría también, ¿ya? Que tiene que ver con las capacidades de los volúmenes respiratorios. Ustedes saben los volúmenes, ¿no? Volumen corriente, volumen tercer respiratorio, volumen tercer respiratorio, residual, el espacio muerto de cuánto es ya. Todos esos valores, en su mayoría, lo que se pueden movilizar, se pueden evaluar a través de la espirometría y les va a salir una curva, ¿ya? Que puede ser una curva normal, una curva obstructiva y una curva restrictiva. ¿Cuál es el problema? En que usted maneje esos datos. No es lo mismo tener un paciente con una curva restrictiva que una curva obstructiva, que es la diferencia entre, por ejemplo, un hepótico y un asmático. A mí se lo digo yo, que el respiratorio, nada. Ahora, una vez que usted hizo toda la evaluación pertinente, sabiendo que el cuadro de Duchenne tiene que trabajar la parte respiratoria, usted puede trabajar esto según etapas. Hay una fase o etapa que es de marcha autónoma, después vamos a ver que ya tiene pérdida de la marcha o de apoyo de marcha, hasta ya después está en silla de ruedas. Por ejemplo, cuando estamos en la primera marcha o en la marcha autónoma, a veces los pequeños tienen dificultad en alguna habilidad motrices básicas. Correr, saltar, subir y bajar escaleras son destrezas motrices de base que todos tenemos, ¿ya? Pero nos falta el que se tropieza, el que nos falta que al subir la escalera también se tropieza. Ustedes, yo creo que le han pasado muchas veces. En el caso de ellos es tratar de reeducar eso, ¿ya? Pero si se hace frecuente, ya me está dando un signo. ¿Sí? Empezamos con movimientos en bloque, por un tema más que nada de ahorro energético. Por ejemplo, acá en la pelvis, en vez de hacer toda la fase de la marcha de la flexión y extensión de rodilla, o la flexión de cadera, extensión de rodilla, etc., vamos a ver quizás un movimiento más corto, ¿ya? Por un tema más que nada de ahorro energético, como les comentaba. Vamos a tener una lordosis lumbar que puede ser más pronunciada o llegando a la hiperlordosis. Eso es producto de debilidad muscular también. Recuerden que es producto de una alteración en las contracciones musculares. Cuando seguimos ahora viendo la marcha autónoma, ¿ya? Tenemos signos. La hipertrofia, el signo de Bowers, debilidad muscular más proximal que distal. Usted está viendo que el pequeño ese de Bowers, por ejemplo, está ya con una debilidad marcada. Insisto en que el pequeño se mueve solo, pero aparecen todos estos detallitos que usted, si tiene un buen ojo clínico, puede empezar a sugerir un diagnóstico o empezar directamente ya a hacer un tratamiento. ¿Cuáles son los programas terapéuticos para posiblemente una marcha autónoma en esa etapa? Esto es una propuesta, usted puede hacer lo que quiera, puede alinear los chakras, puede hacer lo que necesite, esto es solamente una orientación. Cuando el pequeño todavía tenga marcha autónoma, ojalá los ejercicios sigan siendo activos. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener la funcionalidad. Estiramientos activos nuevamente. ¿Por qué? Porque pasivamente voy a empezar a quizás disminuir los rangos articulares, etc. Subir y bajar escalera, cualquier ejercicio que potencie la habilidad motores de base. Propiocepción. ¿Cómo trabajamos la propiocepción? Cuando ustedes vayan ya están en control motor con el profe, ¿sí? Cuando les toca aquí en deportiva, el coche va a estar con propiocepción todo el rato con el profe Gonzalo. Pero ¿cómo yo trabajo la propiocepción? Apoyo monocular. Eso pasa, el pozo. Ustedes ven el pozo todo el día. Sí. Hacerlo caminar por cualquier territorio, ojalá sean distintos, eso es propiocepción. Que ustedes caminen de acá y suban esa escalera, y bajen esa escalera, sigue siendo propiocepción. ¿Qué información le estamos entregando al pequeño acá? Cambio de tensión a nivel ligamentoso y tendinoso.
Por lo tanto, la movilidad o la marcha independiente también trabaja en la propriocepción. El BOSU es una herramienta para trabajar en la propriocepción, pero no es la panacea para hacerlo siempre, pero casi siempre se trabaja ahí. ¿Ya? En Arica hay que aprovechar que tenemos playa, toda esa arena suelta o compacta también sirve para la propriocepción. Movilizaciones y estiramientos, obviamente el kinesiólogo y la familia tienen que estar trabajando a la par. El kine lo va a ir a ver 2 o 3 veces a la semana y durante la semana o los fines de semana, cuando el pequeño quizás no tenga acceso al kine, van a tener que ellos suplir esa actividad. ¿Sí? Y recuerden que el kine, por más hermosamente sea nuestra profesión, no es gratis. Y a veces los convenios no son eternos, sobre todo estas patologías que pueden ser de bastante tiempo. ¿Ya? El acceso a la kine a veces es limitado. Más hidroterapia. ¿Ya? ¿Qué beneficio daba la hidroterapia que ellos nos decían sus compañeros? La resistencia del agua. Y eso también genera fuerza. Kinesiterapia respiratoria. ¿Conocen alguna técnica respiratoria? Las van a conocer. Respiración superficial, humeo, ceseo, tos con glotis abierta, etc. Hay muchas técnicas respiratorias que ustedes van a tener que aplicar para movilizar secreciones o para mejorar, como decían, el gran objetivo de la quimio respiratoria es mantener una vía aérea permeable. Si les preguntan por objetivos, ese es el gran objetivo de la vía aérea respiratoria. Mantener la autonomía siempre va a ser primordial, ¿ya? Y evitar que el pequeño ojalá esté en periodos de reposo muy largos. ¿Por qué? Porque eso fomenta a la pérdida de masa muscular. Y aquí les comento o les pregunto, colegas, estas férulas nocturnas que son, o las palmetas en las manos, o estas órtesis tobillo-pie, ¿se las pondrían ustedes en las noches al pequeño? ¿O les pondrían órtesis a este pequeño en una fase que está caminando? Muchas veces se recomienda de que sí las tenga, pero por ejemplo más que nada en la noche, por un tema de que al mover pueden tener acortamiento o pueden producir alguna mala postura. Pero esto yo lo tendría ahí como en stand-by en algunos días, ojalá si fuera a utilizar férulas solamente en la noche y no en el día, porque lo que hacen es interferir con la sensibilidad del pie y de la mano. Entonces tienen que ustedes priorizar. Cuando ya pasamos a una segunda etapa, cuando el pequeño ya presenta debilidad y acortamiento muscular, todo esto tengo que estar atento a que el signo de Bowers no se manifieste muy seguido. Va a cambiar la marcha del usuario porque como está débil y tiene musculatura que está perdiendo propiedades, obviamente va a cambiar el patrón de la marcha. Vamos a tener alteraciones en la alineación postural, por lo tanto tengo que empezar a ver cuáles son las más evidentes y empezar a trabajarlas. Los estiramientos o el stretching es parte del tratamiento. Ya como estamos viendo acortamiento producto de esta alteración del trofismo y que el músculo pierde tensión y el tendón pierde masa muscular, o el diente pierde masa muscular y el tendón empieza a tener mucho más protagonismo. Los acortamientos están a la orden del día, sobre todo los músculos facilitados, más que los músculos inhibidos. Se mantiene, ojalá la movilidad, se trabaja una marcha en paralelas para que el pequeño siga trabajando, ojalá su musculatura en el extremo inferior, pero ojalá estas ramas paralelas solamente de apoyo y no de soporte. ¿Ya? Que cuando tenga que caminar solamente tenga una herramienta para apoyarse un poquito y no que esté cargado sobre las barras porque eso genera más alteraciones posturales. ¿Qué más podemos hacer? Estas son las férulas que les comentaba. Eso es lo que ven acá, eso es una órtesis tobillo-pie, también conocido como la OTP. La OTP, ¿qué previene? Previene una flexión plantar que se empieza a generar un acortamiento del tendón de Aquiles o el del tendón triceps. Por lo tanto, lo mantiene en una dorsiflexión o en un ángulo neutro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que si el usuario está todo el día con esta OTP y todo el día con la férula en la mano, pierde la sensibilidad en las zonas que son bastante importantes. Porque recuerden que las manos tienen acá un mapa cerebral importantísimo para trabajar, igual que los pies. ¿Sí? Cuando el pequeño ya tenga que usar esta órtesis, ojalá sea en la noche o en algunos momentos, siempre trabajamos a nivel lúdico, siempre ojalá que se mueva de forma autónoma y no se olviden que la quimio respiratoria tiene que ser parte de para prevenir algún trastorno respiratorio. Tercera etapa, ya el pequeño va a perder la marcha. En esta fase de pérdida de la marcha, el usuario ya va a tener quizás alteraciones posturales más marcadas, por lo tanto a veces se hacen tenotomías o tenorragias, que son cortes en el tendón de Aquiles para, por ejemplo, evitar el equino. Lo cortan y lo estiran
pueden ser a nivel también de atrás de los flexores de rodilla, etc. ¿Por qué? Porque el pequeño empieza a producirse acortamientos que generan más dolor en el caso de las contracturas. ¿Sí? Ya vamos a tener menos movilidad y obviamente el control del tronco se va a perder porque el pequeño no va a tener buena estabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ojalá mantener la movilidad. Por eso si se fijan acá, se está ojalá manteniendo la movilidad dentro de lo posible, se va, si es que hay cirugía, a estirar y empezar a ojalá mantener las características musculares lo más posible. Siguen los ejercicios respiratorios acá y las nuevas tecnologías también nos aportan porque si el pequeño está a lo mejor sin marcha, podemos utilizar plataformas que son más que nada no inversivas que le permitan quizás movilizarse en un lado, ¿ya? Y para ello es lúdico, estamos recuerden hablando de niños. En la fase de silla de ruedas, cuando el pequeño ya está en una etapa ya de pérdida de la movilidad, podemos tener dos visiones acá. Podemos tener acceso a la silla de ruedas eléctrica, que es donde va a tener quizás la movilidad acá a través de un control, puede moverse de forma independiente, pero eso lo he visto poco. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Sillas de ruedas comunes, como la que ven acá, que pasan a ser después sillas de ruedas neurológicas cuando tienen apoyo cervical en la parte superior. ¿Okay? Y ustedes vayan pensando, ¿es viable la movilización en silla de ruedas acá en Arica? No. ¿Ya? Hace poco tuve el comentario de un colega que fueron al edificio de la Armada por estos del 21 de mayo. 3 niñitos con silla de ruedas tuvieron que subirlo a pulso porque un edificio gubernamental como el edificio del tema marino no tiene ascensor, no tenía otro tipo de accesibilidad. 21 de mayo, ¿es accesible a una persona con silla de ruedas? Por espacio, quizás. Flotante. Por inclinación, parte en el Dragón de Oro, termina en el McDonald's. Si es que se va yendo solo y no tiene movilidad. Por lo tanto, no estamos en un país que quizás tenemos nosotros una ley de acceso universal y todo lo que ustedes quieran, pero las rampas miden casi 45 centímetros en grado, o sea, tiene un ángulo de 45 grados, que cualquier persona que se quiera movilizar de forma autónoma va a pasar, pero de largo provoca más accidentes. La rampa del Banco Estado, ¿la han visto? Autónomamente yo casi ninguno puede subir, tiene que subir con apoyo. ¿Ustedes saben manejar a un paciente con silla de ruedas? Lo van a aprender, ¿ya? No es lo mismo subir que bajar, ¿ya? Al que yo vea bajando a un paciente en silla de ruedas de frente, lo veo bloquear, ¿ya? Porque se baja de espalda. Y así, ¿ya? En este caso, cuando el pequeño ya no tiene movilidad independiente y está en la silla de ruedas, tengo que tener más que nada precaución en esto. Que el pequeño tenga complicaciones más que nada en la presión excesiva que pueden hacer en algunos lugares que se llaman úlceras por presión, pero el colchón se sigue llamando antiescara. Así se conoce en el mundo de la rehabilitación. Este colchón antiescara que antiguamente tenía un motor que sonaba era bastante caro. Ahora hay unos que no tienen esa opción y son bastante buenos, pero la accesibilidad va a depender también de la familia. Entonces, estas alteraciones que pueden ver acá, el exceso de calcio producto del metabolismo propio de la musculatura que está dañado, etc., va a provocar dolores o puede provocar incomodidades. Y obviamente, cuando ya está en esta etapa el pequeño, ojalá hacen las movilizaciones pasivas. Dentro de eso, ojalá tengamos movilización activa, asistida, para que el pequeño pueda ayudar dentro de lo posible. La quina respiratoria sigue siendo parte de la hidroterapia, favorece mucho a la relajación de los elementos osteotendinosos. Y el masaje sigue siendo también una opción para poder liberar tensiones de alguna forma. ¿Ya? No producir fatiga muscular, ojalá no generar mucho frío, porque recuerden que el escalofrío, que es lo que hace, comparto un poquito, ustedes mismos lo están viviendo, ahora no salió el sol, pero en la mañana estaban súper abrigados, el cuerpo como se autorregula a través de temblores, y esos temblores suben la temperatura. Imagínense eso en el caso de un pequeño Duchenne que no tiene la funcionalidad muscular propia para eso. Y chicos, hasta acá, hasta esta clase, es lo que entra en la segunda prueba teórica. Sería parálisis cerebral, SEA, síndrome de Down y miopatía síndrome. Son 4. Así que no se me queda una por ahí. No lo hacen más que nada para poder modular un poquito más, pero es para evitar que el equino, por ejemplo, genere que las trabas se hacia adelante y malforme más.
Los que quieran quedarse a revisar la prueba lo pueden hacer. No hemos hecho una homologación de la prueba, la próxima fin de mes.